Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Vamos a iniciar hoy continuando con el curso de Literatura Universal. La última sesión hablamos sobre el Renacimiento, las características del Renacimiento, los grandes autores del Renacimiento, la literatura, la filosofía, personajes europeos, Tomás Moro. Hablamos de Montesquieu, perdón, de Montesquieu no, sino de los ensayos, el gran ensayista francés eh, de Montaigne, ¿cierto? Los ensayos de Montaigne. Y hablamos de Boccaccio, de Petrarca y de Dante. También hablamos de Erasmo de Rotterdam. Entonces, toda su obra, todos los grandes pensadores, y Antonio Nebrija. Todos estos personajes eh, que promovieron, digamos, la parte literaria dentro de la literatura, dentro del Renacimiento y la parte filosófica, para entender poco a poco las características del Renacimiento. Hemos tomado 4 o 5 sesiones para adentrarnos en la filosofía del Renacimiento, las características, el contexto de dónde viene el Renacimiento. Pero en realidad no nos hemos adentrado en el Renacimiento como tal. Hoy iniciamos la primera parte del Renacimiento, que ya se había explicado, el 400, ¿sí? Eh, y las características antes de ese Renacimiento, de ese 400. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes del 400 para poder organizar un trabajo en, en el desarrollo de, de la historia del Renacimiento? Me dicen que no logro el link que está en el chat. Me están diciendo, sí, venga, nos comunicamos aquí por acá. Hola Blanca, Blanquita, ¿cómo está? Sí, ya John Fernando pudo entrar. Vuelve a intentar porque no permitía, pero ya puede entrar, por favor. Listo. Vamos a entrar a la clase. Están tratando de entrar a la clase. Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar de los antecedentes y vamos a hablar de arte. Esta clase va a estar enfocada al arte del Renacimiento y de pre-Renacimiento, antes del Renacimiento. Los antecedentes. Entonces vamos a hablar de varios elementos. El primero que quiero hablar es el libro de las horas. El libro de las horas, digamos, es el precursor de todo ese estilo artístico que se va a desarrollar en el Renacimiento. Y esto es un tema muy bonito porque el libro de las horas es muy, muy importante para las personas. ¿Qué es el libro de las horas? El horarium es un tipo de manuscrito iluminado muy común en la Edad Media que se ilustraba. Cada libro de las horas es único, debido a que se realizaba exclusivamente para una determinada persona de la nobleza. No todo el mundo tenía el libro de las horas. Eh, de hecho, hay una novela, la novela de este personaje que se llama La Ceiba de la Memoria. Yo por ahí hice un trabajo sobre la Ceiba de la Memoria y hablaba de un personaje que se llamaba Dominica Orellana. Ya a ella le dan un libro de las horas, se lo regalan. Es un libro especial y es un libro que va a durar para toda la vida y es exclusivo para esa persona. Esa persona lo va a tener como una especie de diario también y va a morir con él. Mucha gente se desenterraban con esos libros especiales para cada persona. Entonces, suele contener textos de rezos, salmos, así como abundantes iluminaciones. Cuando hablo de iluminaciones son ilustraciones alusivas a la devoción cristiana. ¿Por qué la llaman iluminaciones? Por su color. Y ya vamos a mirar. Esto es una verdadera obra de arte, el libro de las horas. Un manuscrito iluminado es un manuscrito en el que el texto es complementado con adición de decoración, tal como letras, capitales decoradas, bordes y miniaturas.
Entonces, aquí podemos apreciar algunos elementos de los libros de las horas. No sé si lo están viendo. Ay, no, perdón. Yo estoy empezando, yo empecé a grabar, pero no he compartido. Perdón, perdón aquí porque yo no había compartido el libro de las horas. Ahora sí voy a compartirlo. ¿Me, me confirman si están viendo la pantalla? No sé si está viendo la pantalla, yo Fernando. Bueno, Sí, yo señor, sí. ya se está viendo. No estaba compartiendo. Ya venga, permítame, porque están tratando de entrar. Entonces, no sé qué pasaba. Bueno, vamos a iniciar nuevamente porque perdí, perdí esa parte sobre los antecedentes. Entonces, nuevamente empezamos acá. Estábamos hablando del libro de las horas como una verdadera obra de arte. El libro de las horas es un libro especial para cada uno individual, pues era muy común en la Edad Media. eh, es personalizado, eh, está iluminado. Cuando se habla de iluminado son las ilustraciones, los colores. En este libro, pues es un libro donde hay rezos, salmos, alusivas a la devoción cristiana. Eh, este es un texto que es complementado con la adición de decoración, tal como letras capitales, decoradas, bordes y miniaturas. Muchos libros de horas fueron hechos para mujeres. A veces se daban como regalo de bodas de un marido a su novia. Ese libro era especial. A menudo se transmitía a través de la familia, como se registran en los testamentos. Los libros de las horas se dan como herencia por toda su calidad, ¿no? No era muy fácil conseguir un libro en la Edad Media y mucho menos ilustrado con tanta calidad. Entonces podemos apreciar acá muchos elementos, particularidades, imágenes, detalles que van a representar, va a ser como el inicio de esas grandes obras de arte que se van a desarrollar en el Renacimiento. Entonces el libro de las horas tiene sus características por sus detalles, todos los detalles que van a mostrar la vida cotidiana de la Edad Media. Uno de los libros más importantes de las horas se llama Las muy ricas horas del Duque de Berry. ¿Sí? Es una obra maestra y pues hoy voy a hablar de esa obra maestra. Este libro de las horas más famoso es especial. El Duque de Berry, que nació el 30 de noviembre de 1340, va a recibir este libro como herencia. Calendario comenzó a pintar hacia 1411. ¿Qué pasa? No es un solo libro de salmos. Este es un libro donde va a hablar de calendarios. Es un calendario especial. Digamos, es una de las ilustraciones más importantes que tiene la Edad Media y el Renacimiento, pues ya comenzando en 1411, ¿cierto? En el 400, que por eso va a ser uno de los precursores del arte del Renacimiento del 400. Es un libro de horas copiosamente iluminado, o sea, ilustrado con ilustraciones, de colores muy especiales, escrito en latín, realizado por el taller de los hermanos Hermann Paul y Johann Limburg hacia 1410, por encargo del duque Juan I de Berry. Entonces vemos las imágenes ahí que complementan esta imagen. Considerado el manuscrito iluminado más importante del siglo XV, quedó inacabado luego de la muerte, probablemente por peste, de los tres pintores y de su patrocinador. Este libro va a ser muy importante, lo van a promover, pero lo van a hacer pues como una verdadera obra de arte. En 1440, cuando el libro estaba en posesión de Renato I de Nápoles, un pintor anónimo terminó algunas miniaturas del calendario, concretamente las miniaturas de los meses de marzo, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre. Ese calendario, que lo vamos a ver ahorita, es una de las cosas más hermosas que tiene este libro de las horas.
El pintor Jean Colombe terminó la obra en su totalidad a nombre de la Casa de Saboya entre 1485 y 1486. Aquí vemos algunos fragmentos del libro. Se remonta a la época en que el manuscrito perteneció a Margarita de Austria, la hija del emperador Maximiliano, que estuvo casada con el príncipe Juan de Castilla y que fuera nuera de los reyes católicos. Entonces, ese libro va a terminar, digamos, como herencia de Margarita de Austria. Recuerden, ya después hablaremos, cuando hablemos del barroco, de quiénes son estos personajes. El emperador Maximiliano y Juan de Castilla, hija del emperador Maximiliano, y Juan de Castilla, hijo de los reyes católicos, ¿no? Luego fue adquirido por Enrique de Orleans, duque de Aumale, en 1856 y que se conservó por años en su palacio de Chantilly, donde se encuentra el Museo Condé en la actualidad. Este libro se puede apreciar allá, digamos, es una de las joyas especiales de ese museo sobre el libro de las horas. Se conserva en el Museo Condé en Chantilly, Francia. Vamos girando. De un total de 206 folios, el manuscrito contiene 66 miniaturas grandes y 65 pequeñas, y 300 letras capitales doradas y 1800 cenefas doradas. Entonces vemos aquí unos apartados de los folios que tiene el texto, el libro de las horas. Cuenta relatos, digamos, de la Biblia, de las batallas, de la Virgen, la crucifixión. Tiene elementos muy particulares. Las letras capitales, los detalles son hermosísimos del libro, unos fragmentos. Pero lo más importante de este libro es el calendario. Los folios del calendario representan escenas tanto campesinas como aristocráticas y elementos de notable arquitectura medieval. Se le considera uno de los mejores exponentes de la pintura gótica internacional, a pesar de su pequeño tamaño, 294 por 210 milímetros, ¿eh? 29 centímetros por 21. Enero. Este es el de enero, el calendario, entonces eh, se denomina In Taberna Quandus Sumus. Muestra una escena cotidiana de una taberna, de una comida. Febrero. Onques Naimat Tan, que yo fui amé, un invierno, el invierno en febrero, propio, digamos, de la estación europea. Marzo. A la entrada de los tiempos claros, marzo, eh, la llegada, digamos, de la primavera. Abril, eh, achantarme de so non volría. Abril, entonces ya el cambio es diferente, llegando la primavera. Mayo, calenda maya, el fulgor de la primavera. Junio, Erquan renovela egenza, la época de la cosecha, ¿sí? De recoger la cosecha. Julio, exis dilúculo rústica puella, la recolección, organización del ganado, el verano, ¿no? Agosto, cambié la lauceta mover. Ujú. Entonces, bueno, a ver, mire, colaboran con a Blanca enviándomele la, la dirección. Tenemos problemas con Blanca para entrar. Permítame, yo le envío la dirección. Permítame, yo le envío la dirección. Ya.
Permítame a ver un momentico. Si yo ya lo envié. Listo. Listo, muy bien. En agosto, la llegada del otoño. ¿Sí? No, agosto todavía es verano. Estamos en verano. Sí, el río, calor. Septiembre, bache, bene, bien, benies. Ujú. Ya la recolección de las. En octubre, el otoño, la organización de la tierra. Lautrier Jos una Cevisa. Es muy bonita las ilustraciones de cada mes en este libro de las horas. Noviembre, Under der Linder. ¿Mm? La casa, ¿sí? Eh, llevando al bosque, buscando en bosque a los animales. Diciembre, Chanteri, Pon Nom Coraje. Listo. Ya en el otoño, preparándose para el invierno. Bueno, entonces, digamos, esta es una de los trabajos que quería mostrarles porque su calidad, el libro es muy especial. Cada una de sus ilustraciones son muy, muy importantes, muy bonitas, muy buenas. Entonces, ese no, eh, ya, ya con esa parte, mm, podemos ver cada una de sus apartados, la obra de arte. Es clave, es importante buscar esta obra. Muy chévere visitar, por ejemplo, allá, encontrar este libro de las horas, los detalles de estas obras, porque esto nos empieza a mostrar, digamos, como el inicio de esa gran obra que va a ser, de esa gran obra pictórica que va a ser la del Renacimiento y sus características. En miniatura, y pues sus características de la pintura. Bueno, una vez definido esto, mostrado esta parte del libro de las horas, vamos a hablar del otro antecedente del Renacimiento. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Listo, perfecto. Están los meses. El otro gran personaje que vamos a encontrar acá como antecedente del Renacimiento se llama Giotto di Bondone, que van a nacer en Florencia precisamente en 1267 y va a morir en 1337. Entonces, este personaje va a ser el precursor del Renacimiento en Florencia. Es el que va a empezar a promover la pintura desde una perspectiva más estética, mejor diseñada que la que estaba antes. Entonces, vamos a mirar quién es Giotto. Pintor, muralista, escultor y arquitecto florentino de la Baja Edad Media, un autor de Trecento, del Trecento, 1300, considerado uno de los iniciadores del movimiento renacentista en Italia. Entonces vemos su obra pictórica acá, donde ya empieza a definirse una composición diferente, una perspectiva diferente, unos demonios desde otra perspectiva, otro manejo, muy, muy importante en su obra. El maestro de pintura más soberano de su tiempo, quien dibujó todas sus figuras y sus posturas de acuerdo con la naturaleza, es considerado acá. Entonces acá, por ejemplo, él pinta a Dante y a Petrarca. Cuando Giotto contaba con 30 años, su fama había trascendido las fronteras de Florencia y se extendía por toda Italia, hasta tal punto que el Papa Bonifacio VIII le envió un mensajero para pedirle una muestra de su arte. Hace parte de uno de los muros de Giotto. Giotto era un hombre campechano, de vida hogareña, gran conversador y de ánimo bromista. Casado, dejó 6 hijos que le sobrevivieron. Fue un hombre de gran austeridad en ese momento. Entonces aquí, eh, digamos, en uno de los muros donde hablan de todos los pintores, donde se plantean los pintores, colocan a Giotto, Paolo Uccello, que va a ser, después lo vamos a mirar, Donatello, Antonio Manetti y Filippo Brunelleschi, que los vamos a hablar mucho más adelante.
Apenas algunas de sus obras supervivientes pueden ser documentadas como suyas más allá de una duda razonable. Algunos dicen Giotto y otros no sé, no tenía, digamos, definido un nombre, no se marcaba su obra como, o varias obras como suyas, considerándose al pintor uno de los artistas con mayor problema para la atribución de obras. Algunos dicen esta es de un Giotto, otros no lo pueden confirmar. Pueden confirmar por su estilo, por su forma, pero como no estaban marcados, no se, no se definían como por el autor, entonces siempre ha sido complejo. Vemos sus obras, las composiciones, ya vemos como un estilo de perspectiva, como una forma ya de crear un estilo de composición mucho más elaborado que el que se hacía en la Edad Media con la pintura. Los santos, ¿sí? Cuadros pequeños, la estructura de los ángeles, por ejemplo, acá es algo muy bonito, y el rostro de los dolientes, ¿no? Mire, aunque están, digamos, no son tridimensionales, ¿sí? Pero digamos, el rostro de los dolientes se nota ahí en esa forma, que eso va a ir desarrollándose poco a poco. Ya después veremos las obras hasta qué punto llega a demostrar ese rostro del dolor en la muerte de Cristo, ¿no? Siempre la imagen. Los ángeles llorando arriba y, y observando la muerte de Cristo. El nacimiento, entonces también las expresiones, ¿sí? Los santos. Vemos acá eh, un detalle, el detalle al lado izquierdo, al lado derecho vemos los detalles un poco más elaborada la pintura, es un cuadro sobre madera eh, y vemos la forma de la Virgen, vemos los animales al lado viendo el nacimiento del niño Dios, la adoración de los reyes, vemos ahí, adorando al niño Dios y los ángeles en el cielo y cómo están rezando los campesinos. Entonces, hay ya una composición mucho más elaborada en esta obra. Vemos aquí los detalles, cada uno de los detalles bien definidos, las estrellas. Entonces, en un cuadro pequeño está todo el detalle. Las cabras, los animales, la corona. Este es otro cuadro también donde él está hablando de la muerte de la Virgen María, digamos. eh, Ese también tiene los detalles. Y los santos, ¿no? ¿Cómo definir los santos entonces con la aureola, ¿sí? De los santos. Y este es uno de los cuadros más famosos de Giotto. Entonces, se ve toda una composición bien extensa, bien elaborada, donde muestra cada uno de los personajes y de la vida cotidiana del mundo de Florencia y del mundo religioso en Roma. Entonces, mm, aquí vemos a los santos, a los papas que han pasado por el Vaticano. Ujú. La, la- la caracterización de cada uno, los detalles de cada uno de los papas, los animales, los perros que están ahí abajo. Entonces, este es otro elemento. Los otros personajes, los santos que van con el pueblo, que van llevando la sabiduría. El detalle que está hablando cada uno de los personajes, sus colores, los colores de sus vestidos, los pliegues, cada uno de los elementos y la vista, ¿no? Es difícil la composición de cada uno de los personajes, unos mirando, observándonos, otro observando de lado. Entonces, bueno, este es otro cuadro, la última cena y la crucifixión, donde cada uno de los personajes pues están también elaborados en sus rostros, ¿no? Las características de los santos, ¿no? La aureola siempre están para definiendo a cada uno de estos personajes. Todos los temas son religiosos, de la Virgen María, la crucifixión, la muerte, el detalle de la sangre, ¿no? De Cristo acá, el chorro de sangre y cómo se define en cada uno de los elementos. Esos son detalles muy especiales. Estos son los murales que él hizo, están en varias iglesias y pues se encuentran.
Ese es un mural muy, muy especial, donde habla del cielo y del infierno y de Dios. Entonces, más adelante vamos a ver algunos detalles. La composición acá de cada uno de los personajes, hechos religiosos, míticos que se plantean ahí. Ujú. Esto está, digamos, son los cuadros que componen cada una de las partes de esta capilla, las bóvedas de esta capilla, son especiales. La muerte de Cristo, la cena, escenas cotidianas, la masacre de los inocentes, por ejemplo, ¿sí? La, la crucifixión, la muerte de Cristo, ujú. La tentación, los demonios, por ejemplo, como los plantean. Esto. La composición de este personaje y otro, muchas obras se van cayendo, ¿no? Son frescos, son murales, el tiempo, la humedad los va deteriorando, pero se mantienen, mire, mantienen en su calidad, todavía se mantiene la forma. Ah, bueno, estos son los pecados capitales, ¿sí? Que él también desarrolló, los pecados capitales, la ira, eh, no recuerdo acá, no lo tengo bien, y esto es la avaricia, la lujuria, esto es la ira, creo, no sé cuál es este, ira es esta, ¿sí? Esto no sé. Sí. Entonces, cada uno de los pecados capitales él va colocando y algunos elementos mitológicos relacionados con la Biblia. Algunos elementos ahí que tiene los detalles de los personajes, los detalles de las formas, la crucifixión, la Virgen María huyendo de Egipto, las estrellas y los santos y cada uno de los personajes. La composición de los ángeles siempre volando, los personajes, eh, el hombre saliendo de la puerta, entonces cada uno de los detalles. Esto es muy importante, entenderlo, conocerlo, cómo ya va abriendo varias escenas diferentes en su obra. Hay una cosa, por ejemplo, Giotto y el cometa Halley, en uno de los cuadros que él se pinta, se llama La adoración de los Reyes Magos, y se dice que haciendo cálculos el cometa Halley pasó en ese momento, por ese momento que se pintó ese cuadro, que muy probablemente Giotto pudo haberlo visto. Uno de los frescos de la capilla de la arena de adoración de los Reyes Magos, en el cielo encima del techo del pesebre puede observarse la estrella de Belén, la que en la iconografía católica representa la guía divina que condujo a los Reyes Magos hasta Belén. La imagen representada tiene forma de cometa, con su cabeza y cola. Yo tuve el cometa Halley en su aparición de 1301 en el cielo italiano, y es muy probable que este objeto astronómico haya sido su modelo para la sobrenatural estrella de su adoración. Recuerde que el cometa Halley pasa cada 75 años, ¿no? Entonces lo podemos observar, nosotros por lo general lo observamos en una sola vez en nuestra vida, ¿no? A no ser que tenemos como idea para vivir más, pero se puede apreciar solo una vez en el día. La Agencia Espacial Europea bautizó como Misión Giotto a la sonda que en 1986 se aproximó al cometa para estudiarlo. En 1986 volvió a pasar, entonces toca esperar 75 años para volver a analizar el cometa Halley. Listo. Entonces este es el antecedente Giotto del 400. Ahora sí vamos a entrar al 400. ¿Qué es eso del 400? Eh, Término que significa 400. El 400 significa 400. ¿Qué es 1400? Se sitúa a lo largo de todo el siglo XV y se considera la primera fase del Renacimiento, 1350-1464, más o menos se conoce este momento del 400. El 400 tuvo su centro neurálgico en Florencia y la Toscana, siglo XV. Vamos a mirar por qué. Recuerde que hay un momento del Renacimiento
propio en Florencia y otro en Roma. Entonces, primero en Florencia. ¿Por qué es tan importante Florencia? Había una economía muy rica y de carácter comercial en las ciudades como Florencia y Milán, dominadas por familias de aristócratas y banqueros, los Medici y los Sforza. En esta época aparece la figura del artista y creador en detrimento del anonimato. Antes eran anónimos, por eso es tan difícil encontrar las obras de Giotto, porque era anónimo. Nadie, o sea, usted lo contrataban y hacía la obra, pero la obra no tenía autor. Podía haber hecho varias obras, no se sabe si es el autor o no el autor. Surge el taller del maestro, que es quien recibe los encargos de los clientes. Ese taller es especial. Hay un taller para que alguien que pinte. El hombre es la obra más perfecta de Dios, el centro y medida de todas las cosas, recuerde lo que dice el Renacimiento. Entonces empieza a pintar la figura humana independientemente de lo que represente. Eso está pensado en Vitruvio, ¿cierto? La obra de Vitruvio. Y entonces comenzamos a hablar de Florencia. Florencia es especial. ¿Qué es lo bonito de Florencia? Florencia es una ciudad muy, muy importante en el Renacimiento. Va a ser la cuna del Renacimiento. Está situada en el norte de la región central de Italia, la ciudad más poblada de la región de Toscana, Florencia. Se la considera una de las cunas mundiales del arte y de la arquitectura, así como también una de las ciudades más hermosas del mundo. Sí, o sea, personas que están, una alumna en este momento que está en Florencia, paseando por Florencia, me contó. Entonces, una exalumna, como mis alumnos viajan por todo el mundo, viajan por todo el mundo, entonces alguien me comentó que estaba en Florencia. Y bueno, muy contento, le dije que podía ver después hablar cuando hable de Florencia, de revisar esta clase. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982. La cúpula de Santa Fe bueno, los sitios más importantes de, de- de Florencia. Está la cúpula de Santa María del Fiore, la cúpula que es digamos, la cúpula más representativa de toda la ciudad. Mire, todo lo que se plantea cuando hay una foto de Florencia, siempre aparece esa cúpula, la cúpula de Santa María del Fiore. Otro elemento importante en Florencia, el Ponte Vecchio, el Puente Vecchio, ¿sí? Un puente especial muy dado a todas las familias en ese puente, las construcciones, todo lo que hay en ese puente. Es una obra de ingeniería y una obra maestra, este puente, muy, muy antiguo. La Basílica de Santa Cruz, cuando vayan a Florencia, entonces, otros de los elementos importantes para visitar en su estructura arquitectónica. El Palacio Vecchio, el Palazzo Vecchio, que es uno de los lugares más emblemáticos de Florencia. De hecho, en la presentación acá aparecían unas imágenes que estaban allá en ese palacio. El Museo de los Uffizi, donde está toda la obra, bueno, toda la obra no, donde está mucha de la obra de Botticelli. Entonces, el Museo de los Uffizi, ustedes pueden ir, pueden visitarlo, que es uno de los elementos, de los museos más importantes de Europa, ¿no? Entonces pueden allá perfectamente y conocer toda la obra de Botticelli. Cuando lleguemos, hablemos de Botticelli, pues vamos a hacer un recorrido por los Uffizi, por el Museo de los Uffizi. El Museo de Bargello, este museo si no lo conozco mucho, no tengo muchas referencias sobre él, pero también debe tener obras muy importantes del Renacimiento. La Galería de la Academia, ¿sí? En la Galería de la Academia está el David de Miguel Ángel. Entonces, al fondo se puede ver el David, la Galería de la Academia. Bueno, al fundarla, los romanos la denominaron Florentina, que en latín significa florecimiento. En el siglo XII,
la ciudad se hundió en una disputa interna entre gibelinos que apoyaban al emperador germano y los güelfos propapales. Recuerden que la clase pasada hablamos del problema que tuvo Dante Alighieri con la lucha interna entre gibelinos y güelfos, ¿cierto? Y cómo ganaron unos y finalmente fue desterrado precisamente por esa lucha Dante Alighieri. Estos últimos triunfaron y se dividieron en dos facciones feudales, los blancos y los negros. Recuerde que eh, Dante estaba en los blancos, ¿no? Que fueron expulsados. Este conflicto no impidió que la ciudad se convirtiera en una de las más poderosas y prósperas de Europa. El florín de oro, florino de oro, de la República de Florencia fue la primera moneda de oro europea en cantidades suficientes para tener un papel comercial significativo. Por eso es tan importante Florencia, o sea, ¿por qué el Renacimiento en Florencia? Por su economía, por su calidad, por su desarrollo y por el valor, la fuerza de su moneda. Entonces, digamos, hoy en día tenemos una moneda fuerte que es el dólar. En Europa, en ese momento, en el mundo, la moneda más fuerte era el florín de oro de Florencia. Todo lo que significaba comerciar con el florín de oro. El florín se convirtió rápidamente en la moneda de comercio dominante en Europa occidental. Florencia simboliza un momento donde el talento humano se potencia con atmósfera económica, con la atmósfera económica de la ciudad, alcanzando de esta forma el apogeo que permite que el arte se convierta en una manera de vivir. Entonces, una ciudad con tanto dinero, tanta plata, ¿qué va a promover? Pues va a promover el arte. ¿Y por qué va a promover el arte? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Pero al promover el arte, vivir del arte se va a convertir en una manera decente de vivir. O sea, se puede vivir del arte. Las preguntas dejan de basarse únicamente en la belleza y lo apropiado, teniendo protagonismo también lo correcto. Entonces, esas preguntas comienzan a rondar en los grandes eh, dirigentes los grandes dirigentes en Florencia. La crisis de la Iglesia Católica, especialmente la controversia sobre el papado francés de Aviñón y el Gran Cisma entre protestantes y católicos, unida a los efectos catastróficos de la peste negra, llevaron a una reevaluación de los valores medievales, dando como resultado el desarrollo de una cultura humanista. Las pandemias y las muertes reflexionan a las personas, ponen a reflexionar a las personas. Estoy seguro que pues muchos nos hemos transformado, hemos cambiado la forma de ver el mundo después de la pandemia y hemos empezado otros proyectos y hemos empezado a pensar de una manera diferente con la pandemia. Entonces las pandemias cambian a las personas y esto pasa con la peste negra en Europa que lo está atacando y pues en Florencia se comienza a ver tener una perspectiva diferente del ser humano, una característica diferente, humanista diferente. Durante el siglo XIV se produjeron una serie de catástrofes que causaron la recesión de la economía europea. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué va a pasar en el siglo XIV? Primero que todo, el clima cálido del medioevo iba transformándose en una pequeña edad de hielo. Entonces, comienza a cambiar el clima. Clima, clima más cálido comienza a cambiar a un clima más frío y eso va transformando la forma de vivir de la gente. Este cambio climático produjo una significativa declinación de la agricultura, llevando a repetidas hambrunas exacerbadas por el rápido crecimiento poblacional. Más gente, menos comida y condiciones climáticas pésimas. Eso pues va a afectar a toda la sociedad. El cambio climático que va a afectar a la gente, a toda la sociedad europea. La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia interrumpió el comercio a través del noroeste europeo cuando en 1345 el rey Eduardo III de Inglaterra rechazó sus deudas.
¿Qué produjo eso? Produciendo el colapso de los dos más grandes bancos de Florencia, el de los Bardi y los de los Peruzzi. En Oriente también, la guerra también interrumpió las rutas comerciales cuando el Imperio Otomano comenzó a expandirse por la región. Entonces las rutas comerciales ya fueron difíciles. Por eso, digamos, las rutas comerciales después se van a, se van a expandir hacia el mar, ¿no? Con el Imperio Otomano la gente se va a ir al mar y por eso vamos a conocer a Vasco da Gama, Magallanes y vamos a encontrarnos con América. El mundo se va a encontrar con América. Más devastadora fue la peste negra, que diezmó la población de las ciudades del norte de Italia entre 1347 y 1350 y algo. La peste negra eliminó un tercio de la población europea. Un tercio. Una de cada tres personas murieron en la peste negra. Y eso va a afectar la sociedad. Pero la nueva y más pequeña población pudo tener más riqueza. Entonces, entre menos gente, pues había más plata. Estar mejor alimentada y disponer de excedentes de dinero para gastar en artículos de lujo como obras artísticas o de arquitectura. Entre menos gente, más plata. Más, y la plata, pues había que aprovecharla en alguna forma. Pues a pesar de las hambrunas, de las muertes, pues eso también va a generar mm, eh, una mejor calidad de vida en las personas que quedaron, que sobrevivieron. En los años malos del siglo XIV, los ricos encontraban pocas posibilidades de inversiones promisorias para sus ganancias y en consecuencia eligieron gastar más en arte y cultura. Como no había tanto comercio, como no era tanto el comercio, entonces a partir de lo poco que había en el comercio, entonces decidieron, como había mucho dinero, deciden gastarlo en obras de arte, invertirlo en obras de arte. Ese es el palacio que habíamos, la plazoleta del vicio, que hemos dicho anteriormente. La guerra entre las ciudades-estado fue generalizada, mientras que las invasiones extranjeras estuvieron limitadas a intentos intermitentes de los emperadores del Sacro Imperio. En el curso del siglo XV, las ciudades más poderosas anexaron a sus vecinas. Por ejemplo, Florencia, que era poderosa, ocupó a Pisa en 1406. Venecia invadió Padua y Verona, mientras que el Ducado de Milán anexó a áreas circundantes que incluían a Pavia y Parma. Entonces, Milán, Venecia y Florencia, los grandes territorios, los grandes estados de Italia. El Renacimiento, en fin, no fue un periodo de grandes cambios sociales o económicos, sino de desarrollo cultural e ideológico. Hay algo, bueno, hay algo que tiene que uno entender. El Renacimiento es importante en el arte, en toda la forma de ver al ser humano, pero socialmente el que va a cambiar a Europa, lo que va a cambiar a Europa es el barroco. Ya cuando miremos después del barroco, el barroco se va a centrar en la sociedad. Aquí estamos hablando de la persona y de la obra de arte, de la belleza. Para muchos, la llegada al poder en Florencia del austero monje Girolamo Savonarola en 1497 marca el fin del florecimiento de la ciudad. Entonces, este personaje es muy importante. Savonarola va a cambiar la forma de ver la opulencia en Florencia. Y por eso hasta ese momento, 1497, por eso hasta ahí llega el 400 en Florencia, con la llegada de este personaje. Durante este periodo, el fraile dominico Girolamo Savonarola se convierte en prior del monasterio de San Marco. Fue famoso por sus sermones. Reconoció en el exilio de los Médicis el trabajo de Dios, que le castigaba así por su decadencia. Aprovechó la oportunidad para hacer reformas políticas que llevaran a un gobierno más democrático. La democracia, una cosa diferente, pero también muy sectaria. Su obsesiva persecución de la extendida sodomía y otros placeres mundanos influyeron y presagiaron la mayoría de las controversias religiosas de los siglos siguientes. Él va a empezar a hablar sobre la lujuria, la sodomía
y de lo que se debe decir, ser correcto en la iglesia. Alcanza el poder durante el retroceso generalizado contra el secularismo y la indulgencia del Renacimiento. Uno podría pensar que el Renacimiento, con su belleza y con esas imágenes tan especiales, pues iba a generar cierta libertad. Pues no, llega Savonarola y lo va a acabar. Su corto gobierno promovió que muchas obras de arte fueran destruidas en la hoguera de las vanidades, en el centro de Florencia. Todas sus obras que mostraban, digamos, todas estas obras de arte espectaculares que tenían, digamos, donde el cuerpo era importante, fueron destruidas, fueron quemadas por este personaje. Pero cuando Savonarola acusó públicamente al Papa Alejandro VI de corrupción, se le prohibió que hablara en público, pero desobedeció y fue excomulgado. Los florentinos, cansados de sus enseñanzas radicales, se volvieron contra él y lo arrestaron. Él pensó que tenía el poder ahí y que la iglesia no lo iba a tocar. Fue declarado hereje y quemado en la hoguera en la Piazza de la Signoria el 23 de mayo de 1498. Mira, allá atrás vemos la Plaza de la Signoria, todavía que hoy se conserva. Bueno, con este personaje, muchos de los grandes artistas italianos se fueron, decidieron emigrar. Si estaban quemando sus obras, ¿para qué se iban a quedar ahí? El ejemplo más notable fue Leonardo da Vinci, quien se trasladó a Francia en 1516. Equipos de artistas menores invitados a transformar el castillo de Fontainebleau crearon la escuela del mismo nombre que difundió el estilo del Renacimiento italiano en Francia. Entonces ya se fueron y empezaron a pintar. Y ahí eso, el Cinquecento, se va a empezar a crear. Desde Fontainebleau, los estilos transformados por el manierismo llevaron el Renacimiento a Amberes y de allí a todo el norte de Europa. Entonces, cuando, gracias, digamos, a la persecución de Savonarola en Florencia, se va a extender el Renacimiento por toda Europa. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante en Florencia. Entonces, Florencia es importante por lo siguiente, por los personajes que hay allí, los personajes más sobresalientes de Florencia. Entonces vamos a hablar de la primera casa, la casa de los Medici. Los Medici fueron una poderosa e influyente familia del Renacimiento en Florencia, entre cuyos miembros se destacaron cuatro papas, nada menos y nada más: León X, Clemente VII, Pío IV y León XI. Entonces fueron sus cuatro papas que pertenecieron a esta familia. Dos reinas de Francia, nada menos y nada más, tuvieron dos reinas en Francia: Catalina de Medici y María de Medici. Fueron reinas de Francia. Y numerosos dirigentes florentinos, miembros de las casas reales de Francia e Inglaterra, que sobresalieron por ser mecenas patrocinando artistas y científicos de su época. Los Medici son muy importantes para el Renacimiento en Florencia, porque gracias a ellos, a estos personajes mecenas, que recuerda que en algunas clases hablamos de los mecenas, de cuál es la característica de los mecenas, que van a promover el arte. Gracias a eso, pues los artistas tuvieron la mayor tranquilidad y el dinero para crear sus obras de arte, la belleza. El poderío inicial de la familia surgió de la banca. El Banco de Medici fue uno de los bancos más prósperos y respetados en Europa. El Banco de Medici. Juan Medici, primer banquero de la familia, fue el primer banquero de la familia, convirtiéndola en la más rica de Europa. Los Medicis que vivían en Florencia. Los Medici se convirtieron en cabeza oficiosa de la República en 1434, cuando su hijo mayor, Cosme de Medici, tomó entre sus títulos el de Pater Patria y el de Gran Maestro de Florencia. La rama principal de la familia, formada por sus descendientes, rigió los destinos de Florencia. Entonces aquí vemos, es una foto de Cosme de Medici, también una imagen. Hasta el asesinato de Alejandro de Medici, primer duque de Florencia, en 1537. Hasta ahí llegan, digamos, los Medici en Florencia, mandando en Florencia.
¿sí? Teniendo el poder en Florencia. El más importante es Lorenzo de Medici, que nació en el momento en que la familia era rica y recibió la mejor educación posible, por lo que fue un gran patrón de las artes, encargando trabajos a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Botticelli. Su sueño era que la belleza y los mitos de la antigüedad clásica resurgieran haciendo todo lo posible para que el arte florentino crezca. Entonces, estas son las imágenes de Lorenzo de Medici, que es el gran personaje, el gran protagonista de los Medici. Lorenzo también fue un talentoso músico y trajo a Florencia algunos de los compositores y cantantes más famosos del momento, que hay una obra, un retrato de Lorenzo de Medici. Bueno, bajo Maquiavelo, bajo el encargo de los Medici, escribió la historia de la ciudad de Florencia. Recuerden que hace unas clases hablamos de Maquiavelo. Muy bien. Bueno, la otra casa importante en Florencia, pero en este caso en Italia, en el Renacimiento, es la Casa de los Sforzas, que está en Milán. La Casa de los Sforzas, el apellido Sforza deriva del apodo de su fundador, Mucia Tendolo, un capitán de la Romoña al servicio de los reyes angevinos de Nápoles llamado Sforza, fuerte por su destreza. El primer déspota italiano de la dinastía Sforza en Milán fue Francesco Sforza en 1450. Su mandato está caracterizado como un periodo de gran estabilidad y prosperidad general. Sus numerosos méritos en los cuales estaba basado su gobierno le proporcionaron gran popularidad y amor del pueblo. Los milaneses solían decir que era un honor ser gobernados por un déspota tan distinguido. Este es el escudo de los Sforzas. Su hijo Galesano María Sforza lo sustituyó. A la gente no le complacía y como consecuencia lo asesinaron. Bueno, en ese momento, si un político no era un mandatario, no era del agrado de uno, pues el pueblo lo asesinaba y ya, no había ningún problema más. Como sucesor de Galesano vino Ludovico il Moro Sforza. Su genio político le ganó la reverencia del pueblo italiano. Ejerció poder hasta 1499, cuando huyó ante las fuerzas combinadas de César Borgia y Luis XII de Francia. Listo. Bueno, entonces, digamos ahí, hasta ahí podemos llegar con Florencia, para entender Florencia, cómo es el poder económico de Florencia y todo lo que importa en Florencia. Vamos a pasar, vamos a entrarnos entonces a la pintura y vamos a entender algunos elementos característicos de la pintura y para concluir con uno de los principales pintores, para que en clases siguientes voy a hablar ya de los pintores. Nos vamos a detener en las imágenes. La perspectiva, hay que tener en cuenta que uno de los grandes cambios en el Renacimiento es la perspectiva. La perspectiva en el Renacimiento. Trinidad de Masaccio, 1425-1428, de Santa María Novela de Florencia, se cree que es la tercera pintura realizada con perspectiva cónica y es la primera conservada. Masaccio, lo vamos a ver más adelante, su pintura, y le maneja esa perspectiva, ese punto ciego que va a darle un cambio a toda la obra de eh, del Renacimiento. Entonces, pasamos de eso. Los artistas empiezan a buscar la sensación espacial a través de la observación de la naturaleza. La perspectiva es importante. Miramos cómo se ve ese al fondo, cómo se ve el primer plano. Se logra la sensación de espacio mediante el uso metódico de la perspectiva cónica, donde las líneas paralelas de un objeto convergen hacia un determinado punto de fuga. Entonces hay punto de fuga y todas las obras se van haciendo cada vez más pequeñas. ¿Listo? Entonces aquí vemos esta obra, aquí vemos esa obra de perspectiva. Esto no es una obra, esto es una fotografía, que es la sensación de perspectiva de perspectiva de, de qué, de una fotografía de la vista del ser humano. El tamaño de las figuras se va reduciendo en función de la distancia, lo que provoca la ilusión óptica de profundidad. Entonces, aquí vemos la profundidad, los personajes que se van disminuyendo, ¿ven? Como esto. Entonces, el paisaje, la línea,
se va disminuyendo y se va volviendo más pequeña. El concepto de perspectiva a través de la observación de la naturaleza. Entre los años 416 y 420, Filippo Brunelleschi, para poder representar los edificios en perspectiva, realizó una serie de estudios con la ayuda de instrumentos ópticos. Aquí vemos. Con ello descubrió los principios geométricos que rigen la perspectiva cónica, una forma de perspectiva lineal basada en la intersección de un plano con un imaginario cono visual cuyo vértice sería el ojo del observador. Entonces nosotros no observamos plano definiendo, sino en perspectiva, hacia el fondo. ¿Sí? Aquí vemos una de las primeras obras de perspectiva. Los objetos parecen más pequeños cuanto más lejos están. Además, pictóricamente tienen colores más tenues, poseen contornos más difusos y menos contraste cuando más alejados están. Entonces, primer plano, segundo plano y en la perspectiva se va manejando. Así como este cuadro, donde podemos ver un primer plano, las cosas bien definidas, las imágenes bien definidas, todos los personajes, mientras al fondo vemos ya unos personajes que no, que está muy difuso para ver la perspectiva. Punto ciego. Brunelleschi, al pintar los contornos de varios edificios de Florencia sobre un espejo, cuando prolongó sus líneas maestras, se dio cuenta que convergían en la recta del horizonte. Entonces va a ser uno de los grandes arquitectos para manejar el tema de la perspectiva. Esta es una obra donde se plantea la perspectiva como uno de los elementos fundamentales de la obra. Un punto ciego. ¿Sí? Las pinturas comenzaron a mostrar unas escenas únicas y unificadas, en lugar de una combinación de varios encuadres distintos. Entonces, ya hay una composición en toda la imagen. Hay una composición en cada uno de estos personajes. La codificación de la perspectiva humanista europea se desarrolló en la Umbría italiana a mediados del siglo XV, bajo la influencia de la obra de Piero de la Francesca. Piero de la Francesca, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? En uno de los elementos, bajo la escuela de la Umbría, precisamente. Entonces, a partir de la mera intuición y de los medios técnicos, la perspectiva se hace teoría matemática. A partir de esos elementos cónicos todos. Entonces, utilizando los cuerdas, utilizando imágenes, luces, se van a definir la perspectiva de algo. De la Francesca también fue el primero en dibujar con precisión los sólidos platónicos que aparecían en la perspectiva. Los sólidos, o sea, los espacios fuertes así de la imagen, esos son los sólidos platónicos que van a definir Piero de la Francesca. En 1509 apareció De la Divina Proportione, sobre la proporción divina de Luca Pacioli, ilustrado por Leonardo da Vinci, donde se resume el uso de la perspectiva en la pintura. Eso es importante encontrar. Y estas son ilustraciones de Leonardo da Vinci sobre la divina proporción. Y es lo que le va a dar forma. Entonces vemos cómo, digamos, recuerde que nosotros hablamos de Fibonacci, ¿sí? Y la proporción áurea. Y también esa proporción áurea nos lleva a la perspectiva, tal como estamos definiendo acá. La proporción áurea planteada por la perspectiva. Entonces vemos esta plazoleta, la plaza de Venecia, con Plaza de San Marco en Venecia, con la perspectiva, una imagen de perspectiva perfecta, ¿cierto? Listo. Muy bien. Este también es otro elemento de la perspectiva. Ya es una pintura en una iglesia, entonces ya es un fresco en una iglesia, entonces ya se va manejando la perspectiva, que le da una sensación de movimiento y de 3D, ¿no? Que ya es otra, es del el espectador el que va a tener esa sensación. Y este, que es una de Matenga, eh, que es uno de mis cuadros preferidos, que cuando lleguemos a este personaje lo vamos a analizar de una manera especial. Bueno, listo. Para finalizar, hoy hemos
hemos hablado algunas cosas, pero quiero, pues, vamos a centrarnos en las imágenes. Vamos a hablar de los pintores más destacados del 400. Vamos a hacer un abrebocas a lo que será más adelante, adentrarnos a los personajes, a los pintores y a los artistas, a los pintores y los escultores. Entonces, Cima da Conegliano, que va a ser el primero que voy a hablar, Luca Signori, Cosimo Tura, Vicencio Fopa, Alessio Baldovinetti, Vittore Carpaccio y Antonello Messina. Son los primeros grandes pintores que vamos a encontrar en el 400. Entonces, no son muy conocidos para nosotros, ¿no? De pronto uno no conoce solo Botticelli, ¿cierto? O Da Vinci o Miguel Ángel, ¿sí? Pero entonces vamos a adentrarnos en estos otros personajes que están ahí. Fray Angelico, ¿sí? Masaccio, ¿sí? Benzo Goslio, Piero de la Francesca, Filippo Lippi y Paolo Uccello. Perugino, Andrea Mantegna, siempre no lo puedo pronunciar. Andrea Mantegna, que es el personaje que vimos en perspectiva. Este personaje, este es uno de mis pintores favoritos. Cuando entremos en ellos, lo vamos a ver. Giovanni Bellini, Andrea Castagno, ese es otro pues, del Castagno. Antonio Palaiololo, Iololo, eh, Pinturicio y Domenico Ghirlandaio. Son otros personajes. Todos estos pintores, como ustedes pueden ver, son algunos conocidos, otros no, pero pretendo detenerme en cada uno de ellos, mostrar su obra, mostrar las características de su obra, porque para mí es muy importante eso, que ustedes lo conozcan, los entiendan, disfruten de la belleza de sus trazos, de lo que quieren expresar ellos. Entonces, bueno, vamos a centrarnos. Y en este 4004, el 400 se destaca Sandro Botticelli. Entonces aquí al lado está Botticelli mirando al público. Esta imagen, cuando estemos con Botticelli, nos vamos a adentrar en él. Bueno, la escultura, digamos, está Lorenzo Gilberti, que hay una puerta del paraíso del Batisperio de Florencia. Andrea Verrocchio, monumento del condottiero Coleoni. El taller de los hermanos de la Robbia. Jacobo de la Quercia. Desiderio da Stignano y Bernardo Rossellini, vemos en escultura. Y se destaca el más importante que es Donatello. Entonces también vamos a mirar su pintura. Entonces estos son los pintores más destacados, más importantes del 400. Y me parece importante acercarnos a cada uno de ellos. Como habíamos dicho, hoy voy a hablar solo de un personaje que se llama Cima da Conegliano. Su obra, sus detalles, su forma, van a darle un viraje a todo lo que se conocía en la pintura hasta ahora. Y eso es lo que le va a dar características, calidades al Renacimiento. Nació en Conegliano en 1459 y murió también allí en 1517. Entonces, esta es una de las obras que quedaron a terminar. Sus figuras inicialmente fueron rudas, pero sus figuras inicialmente algo rudas fueron perdiendo severidad y gracia. Entonces también miramos acá su obra en la perspectiva, ya manejando un elemento de la perspectiva. Fue uno de los primeros pintores italianos en darle importancia al paisaje, así como al tratamiento de las luces y las sombras que contribuían a crear la atmósfera de la obra. Bien, ese es algo importante. Allá. ¿Listo? La perspectiva, esta es la obra, este es el detalle de la obra y esta es la obra en sí.
cuando ustedes los encuentren, cuando viajen a Europa y se encuentren eh, con cima de Conegliano, la Conegliano, entonces dicen, ah, este cuadro sí, yo lo hablé con el profesor Fernando, habló algún día, lo pude encontrar acá. Entonces van a encontrar cuál es la característica del el Renacimiento y la perspectiva. Sus composiciones carecen de dramatismo, no habiendo en ellas interacción entre los personajes que nunca se muestran en actitudes comunicativas. Eso es, digamos, lo vamos a entender con los próximos pintores, que ya le dan una perspectiva a la obra, le dan un dramatismo, una forma diferente de ver la obra. Eso es muy importante. Entonces, eh, nos vamos a encontrar acá con cada uno de los personajes que están en la composición de esta obra. Eh, Mire la obra, sí. Son inexpresivos. Es bien, bien particular. A pesar de todos los detalles y toda la calidad en sus pinturas, no hay una expresión tan fuerte que le impacte, como la que vamos a encontrar sí, en los siguientes pintores. Eh, Cada uno de los personajes, eh, las imágenes, digamos, los detalles. Este es el cuadro, acá está todo el cuadro especial, y aquí se ven los detalles, digamos, de la Virgen María y de Cristo al lado, con una expresión, pues sí, es afectiva, pero no es tan fuerte como la que vamos a encontrar después. Mm, la escena de Cristo, entonces sus cuadros, perspectiva, a pesar de la expresión y de la muerte de este Cristo, no es no está tan bien definida, pero sus obras, sus colores, el color, la calidad de las formas, el contraste, ¿sí se dan cuenta? Eso es, mire, eh, pareciera que estuviera mirando, que estuvieran en un momento de pausa. Mire, mire la perspectiva, el fondo, los colores, paisaje de fondo que se ve en este cuadro, en los detalles. ¿Sí? Y mirando, algunos mirando, el de atrás mirando a toda, como mirándonos a nosotros, ¿no? Los que estamos observando. ¿Sí? Los apóstoles están al pie de Cristo viendo la muerte, dudando, ¿no? Este es un momento en que aparece Cristo a los apóstoles y hay una duda si él es verdadero o no. ¿Listo? Entonces, ahí están esos personajes, mirando, observando, pero la calidad en sus detalles, ¿no? Los rizos, el cabello, la fuerza, los ojos, la mirada hacia nosotros. Este es el de la Virgen, un detalle con el Papa al lado y la Virgen. Cada uno de los elementos, este, por ejemplo, la perspectiva de los paisajes al fondo, sí, el paisaje y la Virgen al lado. Y la Virgen con el niño y el hombre con la cruz ahí al lado. Entonces, los detalles de la Virgen, listo. Muy bien, está así. Este es otro de los detalles de los cuadros, el niño moviendo, pero sí de que no hay un movimiento tan fuerte, los colores son especiales, pero no hay un movimiento brusco, una expresividad tan fuerte en cada uno de estos personajes, son más bien planos, más bien tranquilos. Eh, Tiene cuadros sobre mitología, unos aspectos mitológicos que son muy importantes, pero siempre el aspecto religioso es fundamental aquí. Eh, Listo. Este es otro personaje, cuadros. Los detalles de la Virgen María con sus con el niño, ¿sí? La anunciación, la Virgen María con el niño, el nacimiento, los detalles, los colores. De todas maneras, pinturas, pues, tuvieron esa característica. El contraste es muy importante. Los pliegues que no son tan fuertes, esos pliegues, miren. Escenas mitológicas como esta,
cuadros no muy grandes, pero que plantean una escena mitológica especial. Los escenas griegas, por ejemplo, con el ¿qué? Con los dioses griegos, con el rey Baco, el dios Baco, ¿sí? Entonces ahí, personaje con estos, los faunos, las escenas mitológicas acá son especiales, de calidad. Entonces, él también utilizaba esos elementos mitológicos, pero sin embargo, pues los detalles, su pintura no es tan detallista, tan bien estructurada como otros. El Cristo, ya lo habíamos visto anteriormente, la expresión, sus ojos, pero también tiene una fuerza, ¿no? Este ojo, digamos, está bien definido con ese color que le da una belleza a este cuadro. Dios, entonces Dios de una manera más especial, sin tanto detalle, y los personajes religiosos, ¿cierto? San Sebastián, otros personajes que son los personajes muy especiales de religiosos que él va a tomar la temática. La mujer, no sé quién es ella, la verdad no tengo la referencia, pero el cuadro no es muy grande, es pequeño, pero está bien definido. Los cuadros religiosos del Renacimiento, hasta ahora vamos empezando con cierta desnudez, ¿no? Cierta forma, todavía son muy mojigatos. Eh, pero hay cuadros en un momento que están bien compuestos. Estos, por ejemplo, tienen una gran composición, un fondo, están sus personajes, está el niño, están los pastores, está el nacimiento, los detalles del perrito, ¿cierto? O este hombre, este caballero que va llevando, hace parte de un elemento religioso, no sé, pero es un retablo, ¿no? Mire, se cierra y se abre. La mirada de cada uno de los personajes. Sí, ahí. Los fondos, los detalles de los paisajes de fondo, que es muy especial, las montañas, el atardecer, el cielo, es especial, la cruz y los detalles especiales de las raíces, por ejemplo, ¿sí? Las raíces en los cuadros, en la parte de la montaña, eso es muy especial, la caída. Esos detalles le dan una forma de composición a la obra muy especial. Entonces, escenas mitológicas, escenas de papas, escenas de santos, escenas cristianas. Es muy bien, cada uno. Está bien ahí. Eh, bien, esos cuadros. Este cuadro, las escenas de los niños y el aire. Cada uno de los detalles es especial. La expresividad no es tan grande, pero sí está bien compuesto, bien organizado, con, con los detalles, por ejemplo, de los vestidos, de los peinados, de la mirada del niño, de la mano, ¿sí? La desnudez del niño, digamos, no es. Y el fondo, digamos, el fondo de el mármol, cada uno de los detalles del mármol, eso es una obra de arte compuesta. Aquí vemos el cuadro en su totalidad, lo vemos, no solo representa una obra de arte el cuadro, sino el marco, ¿no? El marco también representa una obra de arte. Los detalles, ¿sí? Los ángeles recibiendo al niño, cada uno de los detalles del niño en actividad. Bueno, listo. Entonces, este, digamos, es el cuadro. Alguien me preguntaba en el público que no hay ninguna mujer. No, en el 400 no encontré una mujer del Renacimiento. Sí hay mujeres en el Renacimiento. Las vamos a ver, vamos a hablar en un capítulo especial sobre las mujeres del Renacimiento y por qué pasa con esas mujeres. Cuál va a ser su característica en la pintura, pero por ahora, digamos, no hay, entre los pintores que más se destacan, no hay una mujer en el Renacimiento. Vamos a mirar, vamos a tener un capítulo especial para las mujeres en el Renacimiento. ¿Listo?
Bueno, entonces vamos a dejar de grabar ahí esta clase. Hoy ha sido una clase un poco corta, pero bueno, sustanciosa. Bueno, vamos a detener la grabación y les agradezco mucho su atención.